El enigma de la falla de Amigara. La historia comienza cuando tras un terremoto se descubre que este ha creado una falla en el monte Amigara. Allí el protagonista conoce a una chica que también está buscando la falla para ver cómo es. Por lo visto todos los que han visto la falla en las noticias se han sentido impulsados a viajar hasta allí para verla con sus propios ojos. Ven los miles de agujeros con forma de silueta humana que plagan el lateral de la montaña que el terremoto ha dejado al descubierto. Al pie de la montaña se encuentran unos científicos examinando esos agujeros que tan desconcertados les tienen. Estos agujeros penetran profundamente en la montaña, más allá del alcance de sus cámaras, y lo único que tienen claro es que no pueden ser algo natural. Pero mientras él sigue observando a los científicos, la chica está nerviosa, intranquila, como si buscase algo. Él le pregunta qué le sucede. La chica está buscando algo que vio en televisión, está buscando su silueta. Sí, ella no es más que la primera en manifestar en voz alta un sentimiento que está afectando a todo aquel que ha visto la falla. Todos están encontrando siluetas que identifican como suyas y están aterrados porque no saben qué es lo que eso significa. Pronto la situación va un paso más allá, se encuentran con un hombre que ha encontrado su agujero. Para demostrarles que efectivamente es el suyo, se desnuda y se coloca en posición ante él. El agujero le succiona y se introduce lentamente en la montaña pese a los gritos rogándole que no lo haga, que puede ser peligroso. Los científicos están desconcertados, han introducido por el agujero su cámara pero el hombre se ha introducido más allá del alcance de esta. El protagonista empieza a tener extraños sueños sobre los agujeros, en ellos ve al hombre deslizándose por el agujero y cómo este se ha deformado por culpa del terremoto y le ha dejado atrapado en medio sin dejarle avanzar hasta donde sea que lleven los agujeros. El pánico se apodera de ella, siente un impulso irrefrenable de entrar en él, tiene el convencimiento de que alguien cavó esa silueta en la ladera de la montaña hace miles de años esperando a que ella llegase y se introdujese en él. Pero al mismo tiempo le aterra hacerlo y quedar atrapada dentro de la montaña. La gente no para de encontrar sus agujeros y meterse por ellos. Los equipos de emergencia no se ven capaces de detenerles y una vez dentro es imposible rescatarles, desaparecen sin más. Él trata de calmar como puede a la chica, no quiere dejarla meterse por su silueta, pero ella empieza a escuchar en su cabeza cómo ésta la llama, le pide que entre por ella. Así que rellena el agujero con piedras para evitar que se meta por él y se queda con ella toda la noche para calmarla y se enrollan. Pero las pesadillas han regresado. Esta vez se ve a sí mismo viviendo en otra época, una muy lejana. En ese tiempo ha cometido un crimen y su condena ha sido ser introducido por una de esas siluetas. Una vez dentro descubría con horror cómo la forma del túnel iba variando de forma que dislocaba sus miembros deformándole lentamente a medida que avanzaba a través del túnel. Él despierta y se da cuenta que la chica ya no está, corre asustado hasta el lugar en el que se encontraba la silueta de la chica y descubre con horror cómo las piedras que bloqueaban el túnel han sido retiradas y que en el suelo se encuentra su ropa. Él se encuentra desolado, sabe que la ha perdido, no sabe qué hacer. En ese momento descubre algo que hasta entonces le había pasado inadvertido. Muy cerca de allí hay una silueta que le resulta muy familiar, la suya propia. Así que sin ganas de vivir porque la chica que conoció hace 2 días ha desaparecido, se desnuda él también y se introduce a través de su silueta en el interior de la montaña Amigara. Varios meses después los científicos que investigaban el misterio descubren que al otro lado de la montaña también hay una serie de agujeros, pero estos a diferencia de los anteriores no guardan ninguna semejanza con siluetas humanas. Los científicos se preguntan si estarán conectados de alguna forma con las siluetas del otro lado, y uno de ellos se acerca a mirar más de cerca y descubre algo. Las personas que se introdujeron por sus siluetas están comenzando a salir de la montaña. Así termina el enigma de la falla de Amigara.